Hola querida audiencia, un poco cumpliendo con lo que me he comprometido con ustedes en este año 23, de matizar un tantito, un poquito, mis análisis que siempre son de orden político, económico, social y claro está crítico. Hoy vamos a cumplir con lo ofrecido y contarles algo que debiera ser del interés del mundo cristiano. Quien habla es cristiano, cree en el hermano Jesús, sin ninguna duda, y en su formidable mensaje. ¿Qué les parece si me autorizan hablar de Santa Lutgarda? Fue una de las grandes místicas de la historia de la Iglesia. Era una chiquilla de apenas 12 años de edad cuando sus padres, muy bonita, muy linda, era belga de Bélgica, nació en una localidad belga que se llama Torenheim, o Tongeren, no me acuerdo bien. Tongeren, no, así es, Tongeren, de Bélgica. La ingresaron a un convento benedictino en tiempos en que hubo en Europa una verdadera eclosión por volver a regresar a la vida austera, humilde, amorosa, sencilla, a ras de tierra de Jesús, de Joshua, de Galilea. Estos movimientos empezaron a pulular en toda Europa. Y entonces, como respuesta, porque ya la Iglesia católica oficial se había vuelto pomposa, solemne, millonaria, al grado de cardenales y de papas solamente podían acceder los aristócratas, los nobles. Entonces, la propia Iglesia permitió el surgimiento de los franciscanos, que eran frailes, no curas, no párrocos, sino frailes, de frater, de hermano, mendicantes, que vivían tan pobres de la caridad pública, ¿no? Y surgieron estas órdenes. Y una paralela a los franciscanos era la orden del Cister, la orden cisterciense, también conocida como los monjes o monjas traperos. Así eran de pobres, imagínense ustedes. Santa Lutgarda era una chica inteligentísima, mística como ella sola, y empezó a tener sueños que resultaron premoniciones. Era consultada a menudo porque en su actividad onírica, mientras dormía, veía cosas que algunas de ellas se cumplían en el mundo en que ella vivió, no solamente en Bélgica, sino también en otros países como Italia, Francia, Alemania. Más tarde, Lutgarda fue elevada a los altares conjuntamente con otras místicas formidables, ¿no? Cristianas y católicas, Santa Gertrudis y Santa Matilde. Bueno, yo siempre soy curioso de estas historias porque tengo un lado preternatural y le agradezco a Dios de haber nacido con eso, espiritual, digo. Un día, Santa Lutgarda, la joven Lutgarda, siendo novicia en el monasterio de Aiviara, en Bélgica, de los benedictinos, las benedictinas, se despertó a la madrugada dando alaridos. Las monjas, la superiora, sus instructoras, sus compañeras, pensaron que Lutgarda había perdido la cabeza, porque empezó a gritar que había visto en sueños a un personaje del cual voy a hablar enseguida, que ardía en las llamas del infierno. Y entonces la calmaron, la sentaron. ¿Qué te pasa?
un nuevo sueño, una nueva premonición, cuéntanos. Inmediatamente contó que sí, que en efecto había visto quemándose en el infierno y desesperado, pidiéndole a Ludgarda que lo salve, que lo saque de ahí, ¿no? A Lotario, un noble italiano que llegó al papado, Inocencio III. Esto vio en visiones, en su sueño, Ludgarda, y raro y extraño porque Ludgarda era, en términos que todos entendemos hoy día, una fanática del Papa Inocencio, además contemporánea de él porque nació en el mismo año, en 1182. Nacía Lotario di Segna, el noble italiano Inocencio III como papa, nacía en el mismo día en que nació Ludgarda. Y Ludgarda pues amaba al papa, creía en él firmemente y tuvo este sueño de verlo a Inocencio quemándose en medio de flamas del infierno. Sea esto el sueño de Ludgarda, premonitorio o no, abriendo el infierno o no, el hecho es que algún sentido tiene esta relación porque Inocencio III era un campeón para armar cruzadas bélicas contra los infieles, contra los maometanos, contra los islámicos, contra unos puros en el suroeste de Francia llamados los cátaros. Y claro, eran aventuras bélicas sangrientas, crueles. Y resulta extraño, coincidente, que Ludgarda, la jovencita esta que más tarde fue santa, tuviera este sueño y viera a Lotario di Segna quemándose en el infierno y pidiendo desesperado a Ludgarda que le saque de allí. Bueno, mis amigas y amigos, me he permitido matizar con esta historia religiosa. No es una ficción, no es una anécdota, es una realidad y consta en los anales de la historia de la Iglesia Católica. Un abrazo para todos. Hasta vernos.